Hablando del pues. gabinete que hemos hablado todos los programas, pero es que está fresquito y es lo que nos importa. Y bueno, muy poco UDI en el gabinete. Uno. Y uno, muy poco por... Uno no es ninguno, dicen por acá. Y te quiero preguntar a ti específicamente, porque Longueira dijo que varias personas en el gabinete parecían yogur con fecha de vencimiento. ¿Qué opinión tienen ustedes, Lili, también respecto a estas declaraciones de Pablo Longueira? Lo que pasa es que el sentido común en los últimos años en Chile te da a entender de que prescindir de los organismos colectivos, los partidos políticos, en general no es buena idea. Porque eso tiene una montonera de correlaciones en otros ámbitos. Hablamos, los partidos políticos están en los municipios, están en los consejos regionales, por supuesto en el Parlamento. Ahora, me pasa que la política en esto es lo más parecido al fútbol, porque si tú vas a una galería, cada persona que está ahí dice una formación distinta de cómo tiene que alinear el equipo, pero finalmente hay un solo técnico. Y en general es buena idea dejar que el técnico al menos pruebe durante un rato cuál es su esquema. Evidentemente a mí me gustaría que hubiera mucha más gente que de la UDI o yo qué sé, pero también entiendo que para poder tener eso tenemos que ganar las elecciones y en las últimas elecciones salimos quintos. Por lo tanto, es razonable que el presidente arme el gabinete que él considera más correcto. Creo que antes de empezar a sacar conclusiones, evidentemente hay que dejarlo actuar, pero es verdad que el criterio de realidad dice que los partidos políticos terminan siendo muy importantes en los momentos de impopularidad, en los momentos difíciles. Sin embargo, si se quieren jugar por una tesis distinta, tienen derecho a aprobarla. Y ahí tendremos que ver cómo va a funcionar. Lili. Pablo Longueira, la verdad es que a mí lo planteo desde el lado comunicacional. Yo siento que Pablo ha tenido una reaparición buscando estos espacios y buscando estos quiebres. ¿Les conté que vino a turno? Sí, No, yo no lo vi. sabía, y habló largo y tendido sentado ahí mismo. Así mismo. Ah, mira. Yo lo vi y me sorprendió. Pero más allá de la sorpresa, yo insisto que él está en esta vuelta como en esta marca de pautas. Evidentemente, marcó pauta al hacer esta crítica. ¿Y por qué también yo no lo veo? O sea, estoy de acuerdo contigo, sí, tenemos que dar, digamos, que se vea, que juegue este nuevo gabinete, pero yo creo que la crítica de Longueira va justamente a eso, a que a lo mejor ya sabían que iban a haber un solo UDI. Y eso fue como, yo me fui para atrás y me fui al gobierno de Piñera. Y también fue algo muy similar. Longueira no estaba muy de acuerdo en este poco protagonismo que podía tener la UDI en este gobierno. Entonces, no me sorprenden sus comentarios. También, hablando de algunos chicos picados, como hablábamos delante, yo creo que Pablo se pone en la lista también con este tipo de declaraciones. No sé qué tanto aporta, qué tanto lo ubica. Uno podría pensar incluso que está llorando porque no lo llamaron a él. Él en la cena de desagravio, que creo que fue en Los Buenos Muchachos, Sí. él dijo que no quería ser ministro. Es que ¿quién va a decir que quiere ser? Ah, yo si Tenés quisiera que lo ser. diría. ¿Tú dirías? ¿Usted quería? No, por lo Diría- general, diría pues, sí, no, me diría sentiría sí, honrado. diría, estoy disponible para el cargo. Así ¿A le lo digo. la ve? Así Sí, a como la- llámenme, sí. llamen. ¿Ah? Como el terno, la camisa planchada, el terno colgado, Listo. teléfono Y una encendido. foto. Ahora, pero rescatando el comentario al final, yo creo que el punto es que en el primer gobierno de Piñera, cuando se trata de hacer el gobierno de los mejores, etcétera, etcétera, y se prescinde un poco o se deja en un segundo escalón a los partidos políticos, después la realidad fue mostrando que eran importantes. La tentación que uno tiene es pensar como eso quizás es medio aplicable a todos los gobiernos. Pero también los tiempos cambian, ¿cómo se llama? Cómo se articula un gabinete puede ir cambiando. Yo creo que el presidente tiene derecho a aprobar, independiente de que uno que ha visto varios gobiernos tienda a pensar que es bueno incluir a los... Sí, pero yo creo que más allá del número de ministros que pueda tener o no la UDI, yo creo que tiene uno bastante emblemático y puntual. O sea, el ministro Claudio del Interior, Alvarado. Claudio Alvarado. Y yo te diría que, mirándolo desde afuera y este ya confirmado gabinete, las dos creo que firmezas que podría tener así lo veo yo por lo menos, es Rubinot y Alvarado. Son los que realmente tienen conocimiento en política, más allá de los otros técnicos que ya hemos visto que
o son nuevos en este mundo público, o en definitiva están entrando hace muy poco, como es el caso de la ministra Mara Cedini, que expertise política no tiene. Vamos a ver ahí cómo se va desarrollando, pero en definitiva yo creo que más allá del número que pueda lograr la UDI, o ya no logró un cupo, logró el más emblemático y estratégico que podía tener, digamos, el gabinete. Entonces, enojados no deberían estar, creo yo. No, estoy de acuerdo en el enfoque de que la cuantificación de decir como, oye, el número de ministros determina tu influencia, no estoy de acuerdo. De repente es más importante tener a una persona influyente que, ¿cómo se llama?, que tener la gran mayoría. Ahora, yo creo que lo más importante en esto es cómo se va jugando el partido nomás, po. Y hay que verlo en la práctica, todavía estamos en el terreno de la especulación. Y todavía quedan las subsecretarías, que también juegan un rol importante. Juegan un rol importante. Ahora, pero también el equipo titular tiende a estar en el gabinete. ¿Y no les parece, porque estamos hablando de este gabinete ya más de empresario, con poca representación de los partidos políticos, pero mucho, también lo dijo Pablo Longueira, yo citando todo el rato a Longueira, que también es un gabinete bastante improvisado? Así es. ¿Creen que fue así? A la Lili la veo yo asintiendo lo veo, y... sí. O sea, es que ¿qué entendemos por improvisado? Efectivamente, si tú tenés que armar... ¿Cuándo fue la elección? ¿El 14 de diciembre? Sí. Estamos hablando de un mes. Ya, pero el mismo tiempo que tienen 30 todos. días. Po. Sí, El mismo tiempo que tuvo Boric. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que hay un grado de improvisación medio intrínseco en esto. Porque tenéis poco tiempo para definir cargos que son muy relevantes en el Estado, al final. Ahora, si es improvisado, la verdad es que yo no lo creo. Yo creo que se eligió con pinza al menos algunos cargos como de la estructura fundamental. Pienso en el Ministerio del Interior, pienso también en el Ministro de Obras Públicas, que es una persona muy significativa dentro del partido del presidente. Y puede que haya habido algunas apuestas de gente nueva, pero eso no necesariamente implica improvisación. Yo creo que implica tratar de poder generar algún grado de regeneración, de renovación. Y también me estuve dando cuenta que igual hay varios que fueron funcionarios del gobierno de Piñera. Sí. No sé, pienso en la ministra de Desarrollo Social, pienso en la ministra de Medio Ambiente, Catalina Parot. el mismo Claudio Alvarado. Lo que quiero decir es como, quizá nos estamos mirando mucho la hojita de militancia, cuando también hay que mirar como la trayectoria de algunas figuras que a lo mejor no militan en los partidos, pero que sí han estado en gobierno, a lo mejor no en la primera línea, pero que ya saben cómo funciona el Estado. A mí, ¿por qué me llama la atención y lo veo como algo más improvisado? Porque me voy a detener puntualmente en el caso del biministro. Yo creo que ahí muestra que claramente no habían cartas evaluadas para el ministerio y se tuvo que improvisar de manera tan abrupta que la crítica incluso del sector minero es cómo tienen un agrónomo que no tiene idea de mi área como ministro. Entonces, cosas y detalles como ese, comillas, detalles, más una ministra de la mujer que a pocas horas de ser nombrada ya conocemos una serie de hitos que por lo bajo dice, no me cuadra con esta revisión que se habló de parte del equipo de José Antonio Kast, de decir que se iba a revisar muy detalladamente los antecedentes, las declaraciones y todo lo que tuviera que ver con estos ministros para no abrir flancos. Y lo que yo más veo son flancos abiertos en nombramientos como Oduje, Quirós, ahora la ministra de la Mujer, la inexperiencia más allá de su preparación que pueda tener la vocera. Entonces, ahí se hace carne, en cierta forma, lo que dice Pablo Longueira. Sí, hay algunos que uno tiende a ver que, desde mi perspectiva, es más improvisación por lo mismo, porque siento que no había equipo, por lo tanto, se tuvo que armar de cierta forma esto. Yo creo que los 6 primeros meses van a ser bastante atractivos, digamos, para poder ver lo que va a ofertar este gabinete. Son casos distintos, creo, de Quirós y Poduje, porque las polémicas respecto a ellos estaban de antemano. O sea, no es que las improvisaste, las sabías, las decidiste y las mantuviste. Pero no cumpliste de decir, revisaré los antecedentes para no abrir flanco. O sea, claramente... yo creo que ahí se revisaron y se decidieron, esto no es tan problemático. Se asumieron. Por ejemplo, en Judith Marín, también yo creo que dijeron lo mismo. Dijeron, ella protestó una vez cuando tenía 21 años, porque ella es muy joven, tiene 30. Y esa protesta que se ve cuando la sacan carabineros... durante la discusión por la ley de aborto en 3 causales,
y ella diciendo, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Ella era muy joven, tenía 21 años, y sabían que existía. Si yo me dije, O sea, dijeron, no es problemático. Y Y el otro de hecho, tema, ¿cuántos ministros de este gobierno alguna vez fueron grabados, del gobierno actual, El fueron mismo- grabados protestando? el mismo presidente. Sí, po. Yo lo que digo también es que el otro que ya es más hilarante un poco, que es el exorcismo, no sé si vieron la Sí, lo noticia. vi. Sí. Yo creo que, no sé, no es que la defienda, pero no es algo inhabilitable, no, No. no haber cometido algún delito, no es haber cometido... Y yo te lo digo no porque esté de acuerdo con su idea, es que no la estoy, No, no. sino porque si fuera al revés, yo viera que un militante de No, izquierda, hace algo izquierda, muy de militante. hiciera algo, un exorcismo, que parece una ridiculez total, desde mi punto de vista, pero no creo que inhabilitante para un cargo, es mi posición. No, pero abre sí efectivamente una duda en relación a yo en lo personal. Veo que la nueva ministra de la Mujer representa lo que no quiso nunca tratar José Antonio Kast durante su campaña, Tal que fue cual. ¿no? Los temas valóricos. Vemos en un ícono de ministerio a la nueva ministra Judith con este perfil donde ha sido absolutamente contraria a temas que entendemos han avanzado como el aborto en 3 causales. Entonces, yo siento que volvemos al punto, sí abre un flanco de crítica, sí abre un flanco de duda y le genera ruidos que en lo personal creo que habiendo elegido a un perfil totalmente contrario a lo que es la nueva y recién nombrada ministra, se habría ahorrado por lo menos un problema. Yo en lo personal veo que va a aprender esto. Pero Chico, ¿a quién, esto a va a quién le aprender. genera ruido? Porque yo en estos días que previo, o sea, post al nombramiento del gabinete, todo, por lo menos no sé a ti, Juan Pedro, pero a todos los ministros me generan ruido. O sea, tener a Rabat en Derechos Eso es Humanos, en verdad. Justicia, tener a Judith Sí. en el A ti Ministerio te de la preocupa Mujer, el Ministerio de la Cultura porque tú eres actriz. Undurraga, en Cultura, todos generan ruido, pero parece que al presidente No le elector genera. no le genera ruido o no le importa que al país, o no sé si a todo el país, Es ahí que te quiero ¿es preguntar. o- posible dejar contento a todo el mundo con el nombramiento? Yo creo que no. No, pero no y- ¿a ti no te generan ruido estos nombramientos? Por Los- ejemplo, los- Rabat de los Justicia. posibles No conflictos- particularmente, porque pienso, por ejemplo, cuando se habla de la ministra de la Mujer, yo creo que la ministra de la Mujer tiene todo el derecho del mundo a tener la fe que tiene todo el derecho del mundo a haberla defendido por los medios democráticos, que, o sea, hasta donde entiendo hacer una protesta no es algo que sea ilegal. Bueno, si ya tuviste un entrevero y te sacaron con policía, bueno, ya, eso será algo que tendrá que ver a través de tribunales, pero yo creo que tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el derecho del mundo a tener las posiciones que tenga. Otra cosa es cómo ejerce el cargo. ¿Y tiene el derecho? La ministra de la Mujer actual era una persona súper activista, que yo tengo desacuerdo, creo, en todas las materias del mundo con ella, pero creo que también actúa de una forma súper política. Y creo Sí. que tiene el beneficio, o sea, los ministros deberán tener el beneficio de la duda, poder comportarse a la altura del cargo. Que de hecho, en el presidente actual, con todas las diferencias que yo puedo tener, también entiendo que hubo un cambio de switch muy grande entre el Parlamento y cuando llegó a la moneda. Podrá no gustarme mucho de lo que hace, pero sí creo que los modos y las formas en las que la hace estuvieron mucho más templadas. Quiero ver un comentario en el chat de Lau Kim que dijo: estoy completamente de acuerdo con Lili. Los hombres, tú y yo, Juan Pedro, pueden decir que no es grave porque hablan del privilegio que es ser hombre hétero. Pero, ¿y si una mujer evangélica es discriminada por ser mujer y evangélica? Pero si ¿No es nadie una la está discriminación? discriminando El por Partido, eso. espérate, el Partido Social Cristiano antecedente pidió sororidad para ella. Que me dio mucha risa. Es que, claro, ¿cachai? Como vamos, no sé. Es que yo creo que No. ese espacio que hay que darle, que dices tú, Juan Pedro, es para saber si, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Judith Marín, va a legislar sin la Biblia por delante, ¿cachai? Porque una cosa es ser ministra de la Mujer y estamos en un estado laico y ahí ella tendrá que ceñirse al estado laico. Entonces Claro, yo creo ahora, que ahí tenemos que pero ver yo si creo se que puede también hacer o no. es algo artificioso tratar de que una persona que tiene una fe se desprenda de su fe. Evidentemente tendrá que buscar argumentos que puedan ser capaces de persuadir a gente que no piensa como él, y eso creo que tiene todo el sentido del mundo. Y también creo que, por ejemplo, si el gobierno quiere impulsar un proyecto de ley para regular de alguna forma el aborto, tendrá que ganarlo primero en la ciudadanía. Yo soy una persona que está en contra de todas las formas de aborto, pero también entiendo que las formas no dan lo mismo, en política importan. No se puede llegar y hacer por decreto, creo yo. Creo que hay que tratar primero de convencer a la gente. Por lo tanto, si ellos tienen esa agenda, el cómo se ejecuta creo que es muy relevante. Y ahí es donde yo creo que también hay que darle beneficio de la duda de decir como, oye, ¿van a estar o no van a estar a la altura del cargo? De repente
Hay ministros muy random que se han convertido en personas muy relevantes en la historia política de este país. No sé, se me ocurre uno sí a la pasada, pero por ejemplo cuando se nombró a Lawrence Goldborn era una persona más bien desconocida, después los mineros, qué sé yo, bueno, terminó siendo relevante, bueno, no le fue tan bien en su incursión presidencial, pero fue un actor importante en su momento en el país, y así con varias personas, entonces yo creo que hay que esperar que actúen. Sí, obviamente hay que dar el espacio para que puedan mostrar lo que se supone vienen a hacer. Pero yo creo que sí, siento que a mí en lo personal veo un gabinete un poco abstracto en esta lógica política. Cuesta entender el diseño. Mucho, Y eso yo a mí me cuesta... lo dije la semana pasada, es algo que quizás soy muy cuadrado, quizás veo demasiado la experiencia previa de los otros gobiernos, eso como que a mí también me genera ruido, pero también entiendo que deben haberlo reflexionado. Y ahí es donde me hago la pregunta. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. por supuesto. Sí. Aquí Cretón dijo que Quirós era un disparo en los pies y que la UDI veía a Quirós como tal. ¿Ustedes siguen manteniendo, ya que en ese momento no era ministro, ahora ya es ministro oficialmente, que Quirós puede significar literalmente un disparo en los pies? De hecho, me lo preguntaron la semana pasada. Yo creo que hay que dejar que actúe. Finalmente, ¿qué es lo que tú lo quieres ver jugar. Es que evidentemente yo no puedo decir si un jugador es bueno o malo, menos todavía si no ha jugado, ¿no? Pero si ya te dicen que viene con algunos cuestionamientos previos, bueno, claramente por algo ha generado el ruido que generó su llegada. Claro, pero cuando hablamos de cuestionamiento, cuestionar es súper fácil, es gratuito. Es gratuito. Cuando hablamos de sentencias judiciales cambia la cosa. Y ahí es donde yo, hasta donde entiendo, no hay sentencia judicial al respecto. Entiendo que solo y por lo tanto hay que dejar que funcione. Ahora, yo soy de las personas que yo no tengo problema en decir cuando un ministro, una autoridad, un partido político está haciendo cosas que me parecen incorrectas, pero cuestionar la alineación inicial antes de que empiece a robar la pelota me parece innecesario. Álvaro Valenzuela Mazo, panelista de este espacio, decía que, por ejemplo, en el ámbito... Álvaro Valenzuela Mazo, el presidente de Derecho de la Chile en algún momento. Sí, me acuerdo. Sí, que ahora... Retrocedamos. Se llama Zulista, ahora analista político, tiene un canal de YouTube llamado... La política según Álvaro. La política chilena según Álvaro. Y él planteaba que desde el punto de vista de los progresismos, la centroizquierda o la izquierda, creía que habían dos categorías para denominar a los ministros, que es retroceso o pausa. Como que algo, desde el punto de vista progresista, va a ser retroceso, por ejemplo, en derechos de las mujeres, o pausa, que no se va a retroceder, pero no van a avanzar. Como cultura, dijo. Claro, claro, que el gobierno no lo tiene como prioridad y probablemente no va a quitar cosas, pero a veces la pausa puede ser retroceso. Lo planteo porque Judith Marín se saludó ayer con la ministra Orellana, un intercambio educado, de digamos, tweets, y planteó algo así como que iba a mantener lo que está. Quizá ella claramente no va a avanzar en el aborto libre, pero ahí, y concuerdo con Juan Pedro Lars en esto, de que no sabemos si ella va, por ejemplo, querer retroceder, lo digo desde el punto de vista progresista, en los tres causales. Que impulse una ley, por ejemplo, el Ejecutivo, que decir deroguemos la ley causales, va atenta contra la vida, el que está por nacer. Entonces, claro, ahí vamos a ver, yo no tengo la certeza si ella, por las declaraciones que ha dado, me da la certeza de que es pausa más que retroceso. Y acá también quiero señalar un comentario del chat de Erwin Aguilera Arias, que Nicolás Copano ayer dijo esto, y plantea que tiene razón. Khan nombró a la Canuta, perdón por referirme así a la futura ministra Judith Marín, pero así lo escribieron, para provocar al movimiento feminista y que pisen el palito. ¿Todavía existe el movimiento feminista en este país? Ya, ¿después de la Monsalve? No. Sí, por supuesto que sí. No hace falta respeto. No, porque yo no las vi después de la Monsalve, quizás. No, pero nunca han desaparecido. Sí, una cosa es... Ya, pero ¿lo ven así? ¿Ven que puede ser una pausa más que un retroceso pensándolo desde la mirada progresista? ¿O tú crees que, por ejemplo, estás en contra del aborto, que va a impulsar el fin del aborto en tres causales? Es que yo creo que hay formas inteligentes y hay formas no inteligentes de hacerlo. Si tú querías hacerlo de forma inteligente, creo que lo primero es ganar el debate a nivel social. Y si la voluntad está para allá y hacerlo con prudencia y hacerlo con inteligencia, yo creo que está perfecto. Ahora, si se quiere hacer de forma impuesta porque tenemos una mayoría circunstancial en algún momento de un tema que se ha demostrado que es importante para la ciudadanía y que moviliza emociones, toca fibras más allá de la política pública habitual, digamos.
y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, si es que es prudente, poder tener una posición al respecto, pero avanzar también en otras cosas. Al final también el ministerio puede abarcar muchas otras cosas. Y yo creo que probablemente el énfasis va a estar en esas otras cosas, antes que en esa cuestión más simbólica. Sí, digamos. abarca muchas cosas. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, para gente que no sabe, tiene programas que incluso ayudan a padres que trabajan a cuidar a sus hijos durante las tardes. Entonces, esto no es solamente, hay mucha gente que cree que es solo un ministerio que se enfoca en la defensa absoluta de nuestros sueños y como que las mujeres casi vamos a soñar a través del Ministerio de la Mujer. No, Claro, hay varios programas. No que deja de se ser una mantienen- institución pública. Exactamente. Con lo aburrido que eso Por puede lo ser. que, a eso es lo que Bueno, quiero de llegar. hecho, ayer estuve